buen clima en la capital de la República, ya nos reportaban más temprano, Ramiro. Doctor Ullarte, buenos días, por favor, si se puede enganchar a la cámara. Ahí está, elegantísimo el hombre. ¿Cómo le va? Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Ramiro. Un placer estar con usted y con todos los amigos de I-99. Sí, cielo azul, veamos cuánto dura. Y el aire huele a caramelo. Bueno, esperemos a ver qué hace Barcelona, que tenga mejor performance que el gobierno nomás, ya eso bueno, creo que ya es importante. Rafael, comencemos por el principio. Una consulta ininteligible, con preguntas complicadas, utilizando como voceros a dos talentosas abogadas del gobierno a explicar y traducir en lenguaje sencillo un contenido. Decía, y nos dijo aquí el secretario de la administración, que era una consulta cívica y que su comunicación era con el pueblo directamente. Si nos vamos a estos antecedentes, nos estamos olvidando de la génesis de todo gobierno, es la política. Todo es política y de ahí se deriva cualquier cosa. Su análisis. Bueno, no es la primera vez que en Ecuador nos hacen preguntas en consultas populares que pueden resultar complicadas. En algunos casos, con ningún éxito, como le ocurrió a Sixto Durán Ballén con su segunda consulta en el año 95, en noviembre del 95. Y en otros con mayor éxito, como Rafael Correa y su consulta de 2011, en la cual nos preguntaron unas cosas y terminaron haciendo otras. Por ejemplo, la pregunta aquella destinada a reformar el sistema de integración del Consejo de la Judicatura, luego Rafael Correa nos dijo que eso servía para la metida de mano a la justicia. Ahora, en el caso de esta consulta popular, cierto es que la primera pregunta, que era la pregunta enganche, no era una pregunta sencilla, porque una cosa es decirle a la gente, ¿está usted de acuerdo con que los ecuatorianos seamos extraditables? ¿Sí o no? Y otra cosa es comenzar con minucias. ¿Está usted de acuerdo con que los ecuatorianos seamos extraditables en los casos de delincuencia organizada internacional, tales como tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas y blanqueo de capitales? Entonces ahí ya comienza a complicar la cuestión, porque comenzamos a determinar en qué casos eran o no susceptibles de extradición los ecuatorianos. Y segundo, yo voy a ser más duro que usted, don Ramiro. Sacar a un par de abogadas a mentir abiertamente respecto de lo que es la extradición, porque, a ver, si tienes título de abogado, no puedes andar diciendo alegremente por ahí de que con la extradición ibas a expulsar a los delincuentes. ¿Y quién te iba a pedir, pues, la extradición de los delincuentes que han delinquido en Ecuador? ¿Quién? Creo que por ese lado el gobierno al menos se ha evitado el problema que se advertía el día domingo cuando se anunciaba un muy amplio triunfo del sí por parte de los exit poll. Yo me creí ese tema del 65%, especialmente en la pregunta de la extradición. Y lo que explicábamos a la gente era, bueno, luego de que nos han dicho esto de la extradición, mañana vendrán las explicaciones del gobierno a decirnos que no, que para la extradición se requieren muchas cosas, no solamente la autorización del artículo 79 de permitir en algunos casos la extradición de ecuatorianos, sino que requieres tratado de extradición, requieres además que una nación te pida en extradición, y para que te lo pida en extradición al fulano, tiene que haber delinquido en ese país, que no es que vas a poder extraditar a los mayores casos de difusión roja, que son asesinatos, robos con violencia y violaciones que no estaban incluidos dentro del proyecto de enmienda. Rafael, es decir, todas las cosas Rafael, que el gobierno mal explicó. Sí, Dígame. Rafael, yo no quiero llover sobre mojado en el contenido ya de las preguntas. Porque el gobierno, luego de su cadena de ayer y luego de la comparecencia del señor Jiménez en dos medios de comunicación masivos del día de hoy, demuestra que no quiere cambiar en nada. No ha pasado nada. Es más, escucharle a Jiménez decir que hay gente que ha votado que sí,
Esta gente vive en otra realidad, lo mismo que le escuché al presidente. Y el señor Lasso vive en una realidad, y se lo he dicho desde hace 2 años ya. Estoy aburrido. Entonces, ser condescendiente con el presidente Lasso, que lo único que ha cumplido es el pacto que tiene con el señor Correa, abriendo una carretera de 16 carriles para que el señor retorne. Ya vino la primera parte el día de ayer y le vamos a tener que seguir aguantando a este señor, que siga haciendo esta tontería. Pero bueno, entonces sigamos nomás, pues entonces aguantémonos hasta el 2025, viendo va a ser el día. Yo he sostenido que el presidente Lasso se ha dado un lujo que no se puede dar ningún gobierno, y es gobernar sin equipo político y sin partido político. 2 premisas que cualquier gobernante debe sostener en su mesa para estar sentado en el solio presidencial. No es solo ganar la elección, y probablemente la parte que no se ha entendido es que se necesita un equipo para ganar y otro equipo para gobernar. No es lo mismo llegar a la final y ganarla que mantenerte campeón. Y ese es el gran problema que yo diviso, y cuando escucho, al igual que usted, casi estando en Disneylandia de la política, a mí también me ensoberbece. Ayer lo que le han dado es un mazazo en la cabeza al gobierno nacional, y resulta que la reacción es casi de un chichaqui de tomarse una cerveza, como que la metáfora, siendo no tan feliz, termina siendo bastante gráfica. Sí, efectivamente. Entonces tenemos un gobierno que además, y se lo voy a seguir diciendo, usted tiene toda la razón, sabemos que no tiene equipo político, sabemos que es una persona que peleó la presidencia por 10 años, y la primera cuestión que a mí me tocó todas las alarmas es ver a alguien que pelea la presidencia por 10 años y que gana la elección y que no tenía gabinete. O sea, perdón, si a mí me cae la presidencia de la República mañana, naturalmente no tengo gabinete. Pero alguien que la busca por 10 años, ¿cómo es posible que a mediados de abril, cuando sale electo y cuando se posesiona, no tenía ministro de Economía? Y luego hizo todo lo posible para abofetear a la gente que votó por él, en primera vuelta, especialmente más que en la segunda, nombrando una serie de señores demócratas cristianos, gente que nunca había aparecido en el entorno presidencial. ¿Alguien se imaginó que el presidente Lasso iba a nombrar como ministro al señor Jiménez, gobernador del Guayas de Correa? Perdón, nos hubiese dicho, pues hubiese sido medianamente honesto el presidente Lasso, de decirnos: vea, voy a nombrar a una tracalada de demócratas cristianos y unos ex señores disque correístas, y los voy a poner acá por lo menos para que uno pueda votar nulo o en blanco o a conciencia. Aunque lo más probable, como el otro era Arauz, lo más probable es que igual con dolor de brazo hubiese votado por Lasso. Pero, por último, díganos la verdad. Sale con una campaña, decirnos unas cosas: no más impuestos, la primera ley que te aprueba es una ley impostera. Entonces, bueno, si el presidente Lasso cree que lo de ayer es una anécdota, o cree que lo que ha pasado ayer es una equivocación de la ciudadanía, porque además nos sale a decir, bueno, una cosa es que uno lo haya dicho, la consulta popular no va a cambiar esto, pero si resulta que él ayer sale a decirnos con toda la carota que la consulta popular no iba a variar las cosas, entonces ¿para qué le existe? Porque además te lanzas una consulta popular que tapó la elección. Es decir, a través de esa consulta popular, porque la gente de lo que hablaba era de la consulta popular. ¿Usted cree que la gente hablaba del Consejo de Participación Ciudadana que se lo llevó en peso el correísmo? Un Consejo de Participación Ciudadana electo otra vez de mala manera, con un montón de votos duros y blancos. ¿Y cuánto tendrá el que tiene más votos? 2 millones, 2 millones, tomando en cuenta que la gente vota 7 veces, pues, encima de todo eso, porque ya me va a salir el uno a decir: yo tengo 2 millones de votos, sí, pero votaron por ti y 6 más, entonces no son 2 millones de votos individuales, es un voto dividido. Y otra vez no hubo debates, y otra vez la gente no podía ubicar a la gente en la papeleta, porque el presidente de la República estaba con su estúpida consulta popular,
en la que encima le regala la elección de alcaldes y prefectos al correísmo, porque él estaba embarcado en su tontería de consulta popular, justo metido en medio de una elección. Y resulta que pierde la elección y pierde la consulta, las dos cosas a la vez. Es decir, no puede ser peor el escenario, porque le regala el Consejo de Participación Ciudadana al correísmo, y resulta que el Consejo de Participación Ciudadana mantiene la potestad nominadora, que era la pregunta importante, entre comillas, que venía anclada con la famosa extradición mal explicada. Todavía con esas mañas del correísmo de hacerte 8 preguntas, cuando la pregunta que te importaba a vos era justo la pregunta de si el Consejo de Participación Ciudadana perdía o no la potestad nominadora para dejar como encargados al Contralor, al señor Murillo, que no te resultó dejarle encargado al señor Murillo, dejar encargado al defensor del pueblo, al defensor público. Resulta que ahora, ¿quién va a nombrar Contralor? Porque el señor Ulloa, irresponsable, como todos estos que estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana haciéndole mayoría a Lazo, no nombraron Contralor, no nombraron defensor público ni defensor del pueblo, ni siquiera nombraron al presidente del Consejo de la Judicatura, sometiéndose en un jugueteo infame. Y resulta que ahora pierde la consulta, el correísmo se llevó con su lista azul, con la anuencia del Consejo Electoral, que es el mismo Consejo Electoral que hizo la elección 2019, porque no se lo renovó tampoco, con el mismo Tribunal Electoral que no fue renovado, gracias al señor Lazo y su Consejo de Participación Ciudadana, con sus 4 tipos de ahí en el Consejo de Participación Ciudadana, y resulta que ahora el lío es de otro. Vea, el señor Lazo, al mejor estilo de Macri, o mejor de Piñera, mañana se le acaba su gobierno y los sonados somos el resto, pues no él. Ya saldrá en su libro de historia, es alguna tontería de estas, su familia dirá mi abuelito o mi no sé qué fue presidente de la República, así como un montón de otros ha sido presidente de la República. Otro más, como que fuera la gran tontería. Coja un libro de historia, pregúntele a los chicos, y se lo voy a decir sin ningún ambaje también. Pregúntele a un chico de 18 años, de 15 años, quién fue Alfredo Palacio, no sabe, fue presidente de la República hace 15 años nomás. Y resulta que la gente no sabe. Perdone que me enoje, porque yo sigo enojado con Lazo y compañía por esta forma de haber hecho un desgobierno durante 2 años, regalándole todo a los señores correístas. Los señores van a volver. Pero lo de ahora ha sido un descalabro monumental, pero un descalabro monumental. El señor quiso tapar, a través de una consulta popular, el descalabro de su movimiento, creo, de la tontería esa. Sus candidatos, acá en Quito, la señora Luz Helena Coloma y el señor Eduardo del Pozo, ni siquiera utilizaban la insignia de creo en la pésima campaña electoral que hemos vivido. Entonces el presidente Lazo tendrá como, digamos, herencia hacerla de Macri o de Piñera, entregarles el poder a estos gallos de vuelta, dejarnos con la misma constitución del año 2008 para que vengan los otros y ahora sí no te suelten, ¿no? Porque no te van a soltar. Ahora sí el correísmo. ¿Qué cree usted? ¿Que el correísmo te va a soltar así facilín, facilón? Va a ser así. No va a ser así. Y el señor Lazo seguirá. Rafael, le paso a Jaime Velázquez, que dándole el buenos días sigue con la entrevista. Gracias, Ramiro, ¿cómo estás? Rafael, un placer tenerte por acá. A ver, te estaba escuchando y la verdad es que quiero hacer una reflexión básicamente en números para tratar de mirar bien las cosas, porque sí estoy sorprendido de algo. Primero, en la consulta popular, que efectivamente la tendencia ha sido el no. Si vemos la cantidad de votos, por ejemplo, por la pregunta vamos a ver la número 1, son 3 millones de votos a favor del sí y 3.178.000 del no. Y vamos a los blancos y nulos, suban 2 millones y pico. Pero al sumar todo, resulta que en la pregunta número 1 hay 9.020 actas inconsistentes. Si lo multiplicas por 350 son 3 millones de votos que están todavía en el aire. Más el ausentismo. Entonces, a lo que voy a preguntarte hoy en día es que efectivamente hay un resultado que lo ha reconocido el gobierno, pero más allá de eso, obviamente existen todavía 3 millones de votos en el aire, que no lo van a pelear aparentemente. A ver, bajémonos de la nube del acta inconsistente, porque aquí se cree que acta inconsistente es
aquí ha ocurrido una irregularidad. No. Acta inconsistente se produce cuando, uno, el presidente de la Junta no la firma, o el secretario de la Junta no la firma, o hay un número ilegible, o no te han puesto todo dentro de la funda, o no estaba bien cerrada la urna. Todas esas cosas hacen... Vea, eso del acta inconsistente, podemos meternos en las elecciones anteriores y podemos ver cuánto montón de actas inconsistentes hay. Y resulta que... Sí, yo he visto gente del gobierno que ha estado consolándose con el acta inconsistente, no va a cambiar absolutamente nada. El acta inconsistente se ha producido porque además has tenido un consejo electoral, y eso lo podrán corroborar los chicos que estuvieron en las mesas electorales, y cuando hicieron las capacitaciones, resulta que habían cosas elementales que nunca les explicaron. Yo a algunos chicos de estos que habían sido, entre comillas, beneficiados con el tema de estar en mesa, les preguntaba, a ver, ¿qué haces si, por ejemplo, en tu mesa tienes 200 sufragantes, han sufragado 150 y encuentras que no tienes 150 papeletas, sino 149? ¿Qué tienes que hacer? Y muchos me respondían, llamar al militar, que eso les habían dicho. Yo digo, llamar al militar. Tienes que poner eso en el acta, que falta una papeleta. Porque puede ser que alguien se coja la papeleta. Yo tenía un amigo hace muchos años que nunca que como en vez de votar nulo para las elecciones presidenciales, se guardaba la papeleta presidencial, se las llevaba de recuerdo. Hace 20, 30 años pasaba esto. O le hacía otra pregunta, le dije, ¿qué ocurre si en tu urna encuentras que hay 150 votantes, pero hay 151 papeletas? ¿Qué haces? Tampoco sabían. Es más, tenías a estos tipos del consejo electoral, estos con chaleco morado o tomate, revisando cualquier cosa menos lo que tienen que hacer, algunos con una actitud de Júpiter tonante. Por ejemplo, tomar una foto al votante. Yo le tomé una foto a mi hija, que era la menor, que la primera vez que votaba, entonces me dijo, toma una foto cuando voté. Claro, estaba ahí obviamente no le tomé foto votando, sino cuando se llevó las papeletas y es urna, que no se le podía tomar foto. Le pedí la explicación, le digo, ¿por qué? Es que el voto es secreto. ¿Y dónde le estoy tomando foto al voto? O sea, pero, entonces, eso hacen esas personas. Gente que además le explicaban mal a la gente, porque tuve otras personas que estuvieron en mesa, y que estos gallos decían cualquier ridiculez, por ejemplo, respecto de las presentaciones. Entonces, todo eso te ha generado una serie de cosas, de actas inconsistentes, porque además tuviste a la gente hasta las 11, 12, 1 de la mañana, y la gente ya se cansaba. Gente que, por ejemplo, no firmaba el vocal. Entonces, claro que te van a salir un montón de actas inconsistentes, que no quiere decir que es nula la votación, que es nula la mesa, que hay un mal conteo o cosas por el estilo. No nos andemos imaginando cosas que no son. Es decir, el tema de la inconsistencia es el pan del día en cada elección. La gente se imagina cosas, que de ahí van a salir los votos escondidos de no sé dónde. Si hasta el propio presidente Lasso ya tiene conciencia de lo que ha ocurrido. Además, vea, ¿cómo es posible que le presentes a un país asolado por la delincuencia con la promesa falsa de que con la extradición ibas a solventar el tema de la delincuencia y gana el no? Perdón, yo le voy a decir esto, como salió alguna vez en un diario argentino, en una primera plana. Corrió solito y llegó segundo. Oiga, Rafael, pero a ver, yo entiendo la parte suya y la respeto muchísimo, pero es que la diferencia en la pregunta 1, por ejemplo, es tan solo el 1 punto y pico, 2%, póngalo así. ¿Cuánto tenía que haber sido? Perdóneme, ¿cuánto tenía que haber sido esa pregunta? Debería ser 80-20, una cosa ¿Cierto? así. Sí, estoy de acuerdo ¿Cierto? con usted, pero déjeme explicarle. O sea, yo lo que creo, numéricamente, no estoy hablando en la parte política, numéricamente esos 3 millones de votos van a volver a ser contados pues en un momento dado. O sea, tienen que entrar. ¿Qué va a pasar? A ver, ya, listo. A ver, asumamos. Ya. Me voy a meter en ese mundo, Matemático, ojo, no estoy hablando político. en ese mundo imposible que la gente se imagina de que vamos a abrir las urnas, vamos a recontar y vamos a encontrar que ha ganado el sí con 51-49. Ya, Ajá. pongamos eso. 51-49. Ganó el sí, o ganó el sí con 65
a 35. Bueno, perdón, hemos perdido el Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo se ha llevado incluso algo que era imposible en cualquier imaginación. Yo no sé si usted se imaginaba que en Guayaquil la alcaldía se la lleve el correísmo y que en Guayas la prefectura se la lleve. O sea, a ver, ¿qué pasa esto en Pichincha? Donde ya el electorado quintense ya nos tiene acostumbrados a estas cosas. Bueno, vaya, pase, pues si le hemos reelegido a la señora Pavón. Pavón. Bueno, ¿qué le haremos? Bueno, pero ¿qué pasa eso en Guayaquil? Claro. Es una bofetada monumental lo que ha ocurrido. Y eso no se va a curar con el 100 la pregunta 1, peor en el resto, porque la pregunta 1 era la más cercana respecto de. Correcto. Porque según los resultados actuales, el no le lleva 3 puntos al no, que es la pregunta más estrecha. Sí, correcto, es verdad, tiene razón. A lo que voy yo es lo siguiente, Rafael, o sea, era numéricamente y matemáticamente, más allá de todas las tendencias que se pueden dar, pero lo que ha sucedido, obviamente, y es más, haciendo una reflexión, el voto duro del correísmo estaba unido. Lo que ha sucedido es que el lado contrario, aquellos que no pensaban que el correísmo era una solución, se dispersó el voto de tal forma de que el voto fuerte del correísmo gana justamente en el bastión del Partido Social Cristiano, que era Guayas y Guayaquil. Y pues obviamente hay responsables, no es que no hay responsables de esa división o esa dispersión del voto. Lo que pasó en Pichincha en su momento, hoy en día estamos viviendo en Guayaquil o en Guayas lo que sucedió en Pichincha. Entonces, yo no sé por qué la gente se asombra. O sea, efectivamente el voto del correísmo siempre era fuerte. Inclusive aquí en Guayaquil, acuérdese cuando quedó Guillermo Lasso presidente. O sea, Guayaquil no le dio, o sea, hemos dicho, Guayas no le dio el respaldo a Guillermo Lasso en su momento, no sino al correísmo. Entonces, yo no sé por qué se sorprende la gente, sino simplemente hay responsables que hay que decirlo. Lo que pasa es que la gente no quiere decirlos ni apuntar hacia allá. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿qué pasó en Guayas y Guayaquil, según su reflexión? A ver, yo no puedo opinar sobre lo que ha pasado en Guayas y en Guayaquil porque vivo en Quito y estoy aquí en las alturas con falta de oxígeno, que puede ser las razones por las cuales la gente vota así. A ver, el político ecuatoriano y el ecuatoriano es así. ¿Usted ha visto los partidos de fútbol? ¿Cuáles son los mejores, para futbolizar esto, cuáles son los mejores partidos del Barcelona en una Copa Libertadores? Contra los equipos brasileños, contra los equipos de argentinos, es decir, contra los equipos fuertes. Ahí te sale la casta y la garra. Te ponen un equipo venezolano, un equipo boliviano y empiezas a ver las luces de colores y se te complica y se te pone todo cuesta arriba. Porque nosotros tenemos una cultura de subestimar. Entonces, cuando gana Lasso, y yo le decía esto a mis amigos acá en Quito, le voy a decir por lo que se decía acá en Quito, subestimaron al correísmo y lo subestimaron largo tiempo, que el correísmo ya desapareció. No decía, el correísmo tiene notoria y notablemente un voto duro del 30%. Mínimo. No que tanto, 30% es el voto duro, y con ese voto duro tú llegas a cualquier segunda vuelta electoral presidencial, cualquiera. Puedes poner una piedra de candidato que esa piedra llega a la segunda vuelta electoral. Sí le pusieron a Arauz, pero es que, ¿cómo no ver eso? Arauz ganó la primera vuelta electoral. ¿Quién era Arauz? Porque por último te puedo creer que si hubiera sido Marcela Guiñaga o otra figura de esas, te llegue una segunda vuelta electoral. Pero llegó Arauz. Entonces, esto quería decir que Correa podía poner a cualquier cosa y esa cualquier cosa llega a la segunda vuelta. Correcto, es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que seguimos con esa misma tendencia y resulta que nos vamos de negativa. Negamos que el correísmo tiene un voto duro. Encima, tienes un presidente de la República, y lo voy a decir también con mucha dureza, torpe, que cree que calificando a la gente que iba por el no de narcorreísta, de prodelincuente o ni sé qué tonteras más, resulta que creía que lo estaba haciendo muy bien.
no entendiendo que desde que me acuerdo en el Ecuador hay voto vergonzante. ¿Se acuerda cuando ganó en el 96 Bucaram? Sí, La señor. gente no te dice en el Exit Poll voté por Bucaram. La gente no te dice he votado ¿cómo es? Por el no. Porque si alguien decía voté por el no, ¿tú qué eres? Eres narcotraficante, eres pro delincuencial, estás a favor de los corruptos, porque además aquí también los ecuatorianos tenemos una superioridad moral para votar. Entonces yo voto de tal manera y el que no vota como yo es un ignorante, es un incompetente, es un estúpido, es cualquier cosa. Entonces la gente prefería guardarse su opinión. Mucha gente que yo conozco que votaba que no lo decía y no lo iba a decir. O sea, te lo decía en confianza, te lo decía, hablabas en confianza y la gente, pero con amigos, pero de ahí el común. No, los no salieron el día de la elección. ¿Por qué? Porque aquí todavía se cree que la gente gana las elecciones con las encuestas. Si por encuestas fuese, León Roldós Aguilera hubiese sido presidente del Ecuador 2 veces a falta de una. Sí, ¿verdad? Sí. Oiga, pero ahí está, pues, entonces los responsables son los partidos políticos y los egocentrismos de la gente que está al otro lado, que no se ponen de acuerdo en una sola candidatura para hacerle un poquito de calor al correísmo, pues. ¿O no? Pero, a ver, también vamos por otra parte, y me voy a poner el caso quiteño, porque aquí en Quito, yo soy un quiteño de bien, pero los quiteños de bien me andan diciendo a mis amigos que debería haber segunda vuelta para la alcaldía. Yo desde la vez pasada le estoy diciendo, a ver, verás, cuando me dijeron esto, segunda vuelta para la alcaldía, ¿y por qué no hubieses votado tú en la anterior elección en una segunda vuelta electoral? ¿Por Yunda o por Luisa Maldonado? O sea, perdón, para esa segunda vuelta me quedo aquí nomás. Y ahora, ¿por qué no hubieses votado otra vez lo mismo? ¿Por Yunda o por Pavel Muñoz? Y los dos, ¿cuáles? Yunda y Luisa Maldonado, originarios del correísmo. Luisa Maldonado corría derechamente por el correísmo, lo mismo que Pavel Muñoz, y Yunda era el correísta populista y toda esta cuestión. En las dos. Entonces resulta que también ahí hubo división de tendencia e igual te ganan la elección acá. En la prefectura, Pavón y Churuchumbi. ¿Dónde estaban los otros? Los que, porque claro, todo el mundo se cortan las venas. Hubo división de tendencia. Si los otros tampoco, si Yunda sume los votos entre Yunda y Pavel Muñoz. 47%, tiene un 53% de las otras candidaturas. ¿Por qué no unirse? Sí, pero a ver, perdón. ¿Quiénes se tenían que unir? Todo, no importa de ¿Cómo qué me va a juntar usted Rafael, el agua y el escúcheme. aceite? No, espérese, perdón que lo interrumpa, pero o sea, quiero poner mi punto. Escúcheme. Lo que pasa es con Lazo nos juntamos en la segunda vuelta. Claro, pues. ¿Y qué hizo Lazo cuando llega al gobierno? Subió impuestos. El programa de gobierno del correísmo, pues. Impuestos, tontería, Jiménez de ministro de gobierno, el más incompetente para ministro del Interior. O sea, entre el Capizapate y el Cambiafocos, por ahí vamos, pues. Entonces, bueno, ¿de qué sirve esto de unir para que al final llegue un tipo y que gobierna como que se hubiese ganado el otro? Respeto lo que te... La verdad es que sí, doctor. Usted sabe que aquí conversamos muchísimo de las cosas, ¿no? Pero perdón, solo le digo esto. Si cuando se pasó la ley impuestera, a Lazo incluso se refirió a los banqueros, así. Sí, verdad. Oye, pero, perdón, el tipo está con la cabeza volteada, pues uno dice, pero, a ver, ¿cómo puede ir a decir eso? ¿Qué le pasa a este gallo? Bueno, he ahí el resultado. Le quisiste caer bien a los otros, a los cuales a Piñera le pasó esto. Por eso yo siempre he hablado del macri-piñerismo. A Piñera le pasó esto. Llega, gana la elección con los unos y comienza a gobernar para caerle bien a los otros que nunca te van a aguantar. Nunca te van a aguantar y pierdes tu electorado. A Lazo, que tenía un corto electorado, que si su electorado de primera vuelta, incluso su electorado de primera vuelta, no está contento con Lazo. Y que si votó que sí o que si vota por Lazo, será más bien por una reacción con los otros. Entonces en el Ecuador estamos llegando a esta cuestión que es tan terrible de la elección negativa. Es decir, no voto por quien yo preferiría, sino que voto porque no le prefiero al otro. En eso estamos llegando. Y la democracia, sí, vamos a terminar con una democracia al estilo de la peruana.
de la peruana, en que usted elige por circunstancias negativas y luego se anda sacando. Ahora le andan diciendo al presidente Lasso que haga una muerte cruzada. Oye, no le hiciste cuando podías hacerle, cuando debías hacerle, la vas a hacer ahora. Bueno, si es que Lasso se atreviese a una muerte cruzada, sería solamente para tener una salida digna de esto. Es decir, gobernar por decreto 6 meses y luego irse a su casa y entregarles anticipadamente a los señores correístas la presidencia de la República y que puedan el correísmo consolidarse en 1 año y medio y arrasar, porque así somos en las elecciones de 2025. Recuerde que los que hemos votado ayer, los que votamos por Lasso y los que votamos por Lenín Moreno, somos los mismos, y me refiero como cuerpo electoral, que le dimos el poder absoluto al señor Correa durante 10 años completos. Esos somos nosotros. Clarísimo, señor. Muy claro, mi doctor Ollarte. Ahora le paso a mi compañero Enrique Samantín, que tiene una pregunta más para... Sí, solo una pregunta, doctor. El presidente Rafael Correa acaba de tuitear hace unos momentos, porque usted hizo alusión hace un instante a la cadena de anoche del presidente de la República y la expresión también del ministro de Gobierno Francisco Jiménez. ¿Qué es lo que señala en un tuit el expresidente Rafael Correa? Un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada 4 años. Lasso es un gran fraude y en mayúsculas, pone él en fraude, en mayúsculas. Cómplice de la destrucción de la patria y constitucionalmente debe ser removido. Hashtag el mandato está revocado. Su criterio. Lo ha hecho también el presidente Lasso, que en 2 años ha llegado a esto. Ni siquiera en 2 años, no cumple 2 años. Es más, estamos hablando de que tiene 2 años. Le faltan más de 3 meses para cumplir 2 años. Pobre. Y resulta que a eso ha llegado. Nos dijo hace unos meses, candorosamente, el presidente Lasso, que su principal herencia era acabar con el correísmo. Mira vos, oye, con esa herencia le has dado pábulo a que un tipo que está prófugo, con una muy mala sentencia también, pero que está prófugo, te diga, pegue y te deshaga. Entonces, ecuatorianos, los que son partidarios de Correa, naturalmente estarán muy contentos porque la tienen cuesta abajo para las elecciones de 2025. Y los que no son partidarios de Correa o los que les da tirria a Correa, bueno, afírmese nomás que es lo que viene. Si quiere imaginarse otra cosa con actas inconsistentes, imagínese lo que quiera. Imagínese lo que quiera, pero ya sabe cómo es la cuestión. Macri fue un tipo que fue elegido presidente de la República como una gran reacción a la corrupción K. 4 años después, no le puso la banda, pero le entregó la banda presidencial a señor Fernández, que ha hecho un gobierno Argentina desastroso. A eso vamos también los ecuatorianos, porque además si el presidente Lasso sigue sintiéndose orgulloso de seguir engrosando, que está bien, la Reserva Monetaria Internacional y quedarse ahí, el señor Correa naturalmente está ávido. ¿Por qué? Porque le va a pasar en el año 2025, si el señor Lasso sigue con su tontería de encontrar la caja fiscal llena de plata y volver a dejar esa caja fiscal en soletas otra vez, mega endeudarse otra vez, porque Lasso hizo unas cosas buenas. Una fue la reestructuración de la deuda. Si nosotros deuda externa recién vamos a pagar el próximo año, ni el anterior ni este hemos pagado la gran suma de la deuda externa que tenemos. Y claro, aumentaste impuestos medio brutalmente, pregúntele a la clase media, entonces son buenos ingresos, y resulta que la gente ve que no hay medicinas en los hospitales, que si te vas al registro civil es un desastre, que el pasaporte ni sé qué. Llegará el otro, meterá mano en todo ese dinero y la gente otra vez estará feliz viendo que se inunda de plata el Ecuador por lo menos 1 añito y medio, y luego usted ya sabe lo que hacen esa clase de gobernantes. Te aprietan nomás. Así es, doctor Ollarte. Queremos no agradecerle te mucho. puedes ni mover. Eso es. Muchas gracias, señor Lasso. Le quedo muy reconocido porque usted de lo único que se ha preocupado es que no le gusta que le digan las cosas como son.
siga nomás, yo le escuché ayer, ahora le escucho al señor Jiménez y resulta que van a seguir igualitos, engañándose solitos. Doctor Ollarte, queremos agradecerle muchísimo por sus palabras. Corriste solo su y reflexión. llegaste segundo. Así nomás te estoy diciendo. Ya. Corriste solo y llegaste segundo. Está bien, mi querido doctor Ollarte. Un abrazo, muchas gracias por sus reflexiones. Interesante, ¿ah? Así que esperamos verlo aquí pronto. Pero bueno, un abrazo. Nos vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Genera Trust, administradora de fideicomisos.